podemos entender que el encuentro con Dios. Y por tanto, la experiencia de su presencia presupone encontrarlo, y encontrarlo presupone saber dónde está, pero saber dónde está presupone interés por conocer a Él. Es el interés por conocer a Dios lo que nos lleva a descubrir el lugar donde está Dios. Solo encontrando, identificando el lugar donde está Dios, podemos entrar en este lugar. Evidentemente, si no hay interés en conocer a Dios, no nos surge el problema del lugar y por tanto tampoco surge el problema de entrar en él. Dios obra con nosotros para llevarnos a descubrir lo único que necesitamos. Y por tanto, para formar en nosotros este interés por Dios antes de todos, si el interés en Dios no se ha puesto en nosotros sobre todo, ciertamente todas las demás etapas nos están cerradas. Sin embargo, cuando este interés se ha formado en nosotros, nuestro problema es entrar en el lugar de Dios, entrar en este lugar donde Dios existe. Este lugar es el pensamiento de Dios en nosotros. El problema es cómo entrar a este lugar. Antes de cómo entrar, debemos preguntarnos qué significa entrar. Mientras estemos tratando con lugares materiales, es fácil entender lo que significa entrar, pero aquí estamos tratando con lugares espirituales. Quizás para entrar en el lugar de Dios sea suficiente pensar en Dios. Hay una diferencia fundamental entre pensar en el lugar y estar en ese lugar, no es suficiente pensar en un lugar para estar en ese lugar. Cuando pensamos en un lugar es evidentemente porque estamos en otro lugar, es decir, pensamos en un lugar pero nuestra realidad es diferente. Para entrar al lugar que pensamos, debemos dejar los lugares en los que estamos e ir a ese lugar y nos encontraremos en ese lugar cuando. No cuando pensamos en ese lugar sino cuando ese lugar se convierte para nosotros en la realidad que determina nuestro pensamiento. No es nuestro pensamiento el que determina el lugar, sino el lugar que determina nuestro pensamiento y entonces ese lugar es la realidad en la que nos encontramos. No basta pensar en Dios para encontrarnos con Dios, para entrar en el pensamiento de Dios, este pensamiento de Dios debe convertirse para nosotros en el lugar donde nos encontramos. Pero para convertirse en el lugar donde estamos, debe convertirse en la realidad que determina nuestro pensamiento y no lo que nuestro pensamiento piensa. Ahora, nosotros nunca hacemos la realidad, no somos creadores, el creador es otro, la realidad es obra del creador. Nosotros con todo nuestro pensamiento no creamos la realidad. Por mucho que pensemos en Dios. Todo nuestro pensamiento no es suficiente para hacernos experimentar a Dios, así como todo nuestro pensamiento no es suficiente para hacer sonar el timbre del teléfono si no nos llaman del otro lado. La realidad es obra del Creador, es obra de Dios. Y por lo tanto, mientras no superemos el pensamiento de nosotros mismos, no podemos entrar en la realidad de Dios. En efecto, en el pensamiento de nuestro ego, corremos el riesgo de encerrarnos en el subjetivismo y el subjetivismo nunca es la realidad. Mientras tanto, aquí descubrimos una cosa importante y es que con el pensamiento de nuestro ego no podemos entrar a este lugar donde está Dios, no podemos entrar al pensamiento de Dios. Aquí podemos concluir que lo que nos impide experimentar a aquel que está presente. Y por tanto, encontrar a aquel que está presente y que no podemos negar que está presente, es el pensamiento de nosotros mismos. Pero sabiendo esto no es que ahora hayamos descubierto cómo entrar en este lugar donde está Dios y donde por tanto podemos experimentar a Dios. Dijimos que la realidad no depende de nosotros sino que depende de Dios. Y que mientras no hagamos depender el pensamiento de Dios, no descubriremos la realidad en nosotros del pensamiento de Dios. Es decir, mientras el pensamiento de Dios no dependa de Dios no lo encontramos como una realidad sino que siempre lo encontramos en relación al pensamiento de nuestro ego. Es decir, siempre seremos nosotros los que pensamos en Dios y no podemos salir de él. Pero nosotros que pensamos en Dios, esto nos impide entrar en la realidad del pensamiento de Dios, por tanto nos impide experimentar la presencia de Dios. El pensamiento de Dios debe convertirse en lo que es.
Pensamiento de subrayado 3 veces. Y se convierte en pensamiento de Dios solo en la medida en que se relaciona con Dios. Porque la realidad es obra de Dios.